Bienvenidos a Curiosito Infinito. Hoy les traigo 20 datos curiosos que seguro no sabían. Empecemos. Dato 1. ¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca del iPhone que de la construcción de las pirámides? Las pirámides fueron construidas alrededor del 2500 a.C., mientras que Cleopatra nació en el año 69 a.C. Eso significa que hay más tiempo entre ella y las pirámides que entre ella y el presente. Dato 2. ¿Sabías que los caracoles pueden dormir hasta 3 años seguidos? Cuando el clima no los favorece, como en épocas de sequía o frío extremo, entran en un estado de hibernación prolongada. Mientras vos peleas por dormir 8 horas, ellos se toman sabáticos de 3 años. Dato 3. ¿Sabías que las cebras son negras con rayas blancas? Aunque parezca lo contrario, su pigmentación base es negra. Las rayas blancas se forman por inhibición de la melanina durante el desarrollo embrionario. Este patrón no solo es estético, ayuda a regular su temperatura y confunde a los depredadores. Dato 4. ¿Sabías que los gatos pueden emitir más de 100 sonidos diferentes? Desde maullidos y ronroneos hasta chillidos, gruñidos y trinos, su repertorio vocal supera al de la mayoría de los animales domésticos. Cada sonido tiene un propósito: cazar, comunicarse o manipular humanos. Son verdaderos artistas del audio felino. Dato 5. ¿Sabías que los koalas tienen huellas digitales casi idénticas a las humanas? Su patrón de huella es tan detallado que incluso bajo un microscopio resulta difícil distinguirlo del de una persona. En Australia, hubo casos donde sus huellas confundieron a los investigadores en escenas del crimen. Un koala podría incriminarte sin querer. Dato 6. ¿Sabías que las estrellas de mar no tienen cerebro? A pesar de eso, pueden moverse, regenerar brazos y responder a estímulos. Su sistema nervioso está distribuido por todo el cuerpo, especialmente en los brazos, lo que les permite coordinar acciones sin un centro de control. Son pura inteligencia descentralizada. Dato 7. ¿Sabías que Napoleón fue atacado por conejos durante una cacería? Organizó una jornada de caza con cientos de liebres, pero los animales no huyeron, lo rodearon y lo persiguieron. Se habían criado en cautiverio y pensaban que él traía comida. El emperador terminó escapando de una invasión peluda. Dato 8. ¿Sabías que la bandera de Dinamarca es la más antigua aún en uso? Se llama Dannebrog y se utiliza oficialmente desde el año 1219. Según la leyenda, cayó del cielo durante una batalla y fue adoptada como símbolo nacional. Más de 800 años después, sigue ondeando. Es el logo más duradero de la historia. Dato 9. ¿Sabías que el primer contrato de alquiler conocido tiene más de 4000 años? Fue encontrado en tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia. Incluía detalles sobre el terreno, el pago y la duración del acuerdo. Aunque no tenía cláusula de wifi ni depósito, ya mostraba que el drama inmobiliario viene desde tiempos épicos. Dato 10. ¿Sabías que en la Edad Media los médicos olían la orina para diagnosticar enfermedades? Creían que el color, el olor y la textura revelaban el estado del cuerpo. Usaban frascos especiales llamados mátulas y comparaban el líquido con tablas de referencia. Era medicina olfativa, sin laboratorio, pero con mucha nariz. Dato 11. ¿Sabías que los relojes de pulsera se popularizaron durante la Primera Guerra Mundial? Antes eran considerados accesorios femeninos, pero los soldados necesitaban consultar la hora sin sacar el reloj del bolsillo. Así nació la moda masculina del reloj en la muñeca, impulsada por la urgencia del campo de batalla. Dato 12. ¿Sabías que en Japón existen cafés donde podés abrazar peluches gigantes para relajarte? Se llaman Yuruchara cafés, y están diseñados para combatir el estrés y la soledad. Los clientes eligen un personaje, lo abrazan durante horas y hasta pueden conversar con él. Es terapia emocional con forma de oso gigante. Dato 13. ¿Sabías que el primer mouse de computadora estaba hecho de madera? Fue inventado en 1964 por Douglas Engelbart. Tenía una caja rectangular con ruedas y un solo botón. Nada de diseño ergonómico ni scroll, parecía más una pieza de carpintería que un dispositivo digital. Así empezó la era del clic. Dato 14. ¿Sabías que el primer correo electrónico enviado decía «Feliz Navidad»? Fue en 1971, cuando Ray Tomlinson probaba el sistema de mensajería entre dos computadoras.
Aunque el mensaje original era más técnico, en sus primeras pruebas usó frases simples como "Feliz Navidad" para verificar que funcionaba. Así empezó la era del spam, con buenos deseos. Dato 15. ¿Sabías que la primera cámara digital pesaba 3.6 kilos? Fue creada por Kodak en 1975 y tenía una resolución de apenas 12,1 megapíxeles. Guardaba las imágenes en un casete y tardaba 23 segundos en capturar una sola foto. Era más lenta que un dibujo, pero marcó el inicio de la era digital. Dato 16. ¿Sabías que el nombre Bluetooth viene de un rey vikingo? Se llama así por Harald Bluetooth Wormson, famoso por unir tribus danesas en el siglo X. Los creadores del sistema pensaron que su tecnología también unía dispositivos. El logo combina dos runas nórdicas con sus iniciales. Conexión ancestral en tu bolsillo. Dato 17. ¿Sabías que el primer sitio web aún está online desde 1991? Fue creado por Tim Berners-Lee en el CERN para explicar qué era la World Wide Web. El diseño es minimalista, sin imágenes ni colores, pero marcó el inicio de Internet como lo conocemos. Es la página que lo empezó todo, y sigue viva. Dato 18. ¿Sabías que la palabra robot significa trabajo forzado en checo? Viene del robota, que se usaba para describir tareas obligatorias en el campo. El término fue popularizado en 1920 por el escritor Karel Čapek en su obra de teatro RUR, donde los robots eran obreros artificiales. Desde entonces, la palabra se volvió global. Dato 19. ¿Sabías que en Corea del Sur existen funerales virtuales para avatares digitales? Algunos usuarios despiden a sus personajes de videojuegos o mundos virtuales con ceremonias online. Incluyen discursos, música y hasta asistentes conectados en tiempo real. Es una forma de cerrar ciclos emocionales, en mundos que no existen físicamente. Dato 20. ¿Sabías que el hipo puede durar años en casos extremos? El récord lo tiene Charles Osborne, quien tuvo hipo durante 68 años seguidos, desde 1922 hasta 1990. Aunque su ritmo bajó con el tiempo, nunca desapareció por completo. Si te gustó el vídeo dale un like, comenta cuál te llamó más la atención y suscríbete para saber de nuevos vídeos. Nos vemos.